Y no podemos seguir hablando de dermatitis atópicas, ni de psoriasis, ni de todos estos problemas que tenemos en la piel si no entendemos lo que ya vimos en los dos reels anteriores, que es cómo es la piel, cómo se forma esta capa de piel externa y cómo funciona este intestino, sin hablar de qué hace o de qué manera se genera esta inflamación de la que yo tanto hablo. Porque una cosa es decirle sí, porque a partir de que se genera la inflamación pasan sustancias tóxicas a la sangre y eso enferma nuestra piel, y estamos hablando de manera muy global. Pero vamos a entender qué es esto de la inflamación y que esta inflamación es la causa de las enfermedades que se nos presentan en la piel. Entonces vamos a hablar del intestino como una muralla protectora. Imaginemos que el epitelio intestinal, este tejido epitelial que hay en el intestino, es una muralla formada por esas células que son los enterocitos, de los que hablamos en el reel anterior, que estaban pegadas entre sí con esas uniones muy estrechas. Esa muralla, les dije, deja pasar solo lo que el cuerpo necesita, nutrientes, vitaminas, minerales, y mantiene afuera, ¿sí? O sea, dentro del tubo del intestino, no en nuestro organismo, todo lo que es peligroso, toxinas, bacterias, todos esos restos de alimentos que no se digirieron, los mantiene ahí adentro, no pueden entrar a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando esta muralla, que es este tejido epitelial, son estas células del intestino, se empieza a dañar? Acá es el inicio de ese problema en donde nosotros hablamos de intestino permeable, hablamos de inflamación. Cuando esas uniones tan fuertes que están agarrando las células del intestino se empiezan a aflojar por inflamación, por estrés, por mala dieta, por medicamentos, por intolerancias alimentarias, esa muralla se empieza a filtrar. Ahora, esas sustancias extrañas, como son los fragmentos de proteínas, lipopolisacáridos, bacterianos, toxinas, todos estos elementos empiezan a atravesar esa barrera. Entonces, ese cuerpo que está siempre patrullado, que está siempre cuidado por un montón de células que son soldados, empiezan a detectar que algo está pasando y lo toman como si esto fuese una invasión. Estos soldados inmunológicos son centinelas, son células de primera línea en este intestino. Y si no entendés lo que estoy hablando, volvé al reel anterior y lo vas a entender. En esa mucosa intestinal viven estos soldados y viven de manera fija, siempre vigilando. Son las células dendríticas, que son como exploradores que van capturando esos fragmentos extraños y se los muestran al resto del ejército para hacer como una especie de código de barra, como si fuese en el supermercado, detectarlo y que no dejen que ingrese a nuestro organismo, sino que se mantengan ahí adentro. Y también se mantengan ahí adentro y después sean expulsados. Y también están los macrófagos, que son los basureros y son guardianes y fagocitan. Esto significa que se comen a las bacterias malas y se comen esos restos para que no pasen a nuestro cuerpo. Y están los linfocitos T residentes, ¿sí? Ya están ahí como soldados en la frontera esperando órdenes, están esperando a que alguien le diga vamos a actuar. Y tenemos los otros soldaditos que son los mastocitos, que esto lo que hacen es liberar histaminas y otras señales que encienden las alarmas. Fíjense que la histamina es lo que pica, es por lo que nosotros tomamos antihistamínicos. Estos son los primeros en decir la muralla fue violada, fue dañada, fue invadida y necesitamos refuerzos. Son los que gritan con este picor y esta inflamación. Y ahí es donde la llegada del ejército empieza, ¿no? ¿Cómo se van activando? ¿Cómo empieza todo este trabajo? Cuando estas células dendríticas detectan algo extraño, viajan hacia los ganglios linfáticos que tenemos en los intestinos, que se llaman ganglios linfáticos mesentéricos. Ese es el cuartel de ellos. Y ahí presentan el antígeno a los linfocitos T vírgenes. Estos linfocitos T se activan y se empiezan a diferenciar, empiezan a hacer varios otros linfocitos en distintos tipos de soldados, que son TH1 y TH17, que son muy inflamatorios y generan citoquinas, IL-1, IL-6, TNFA, IFN, y ya vamos a ver qué es esto. Y empiezan a llamar más tropas.
TH2 son los relacionados con alergias. Pueden producir más permeabilidad todavía. En paralelo, se activan los linfocitos B que producen anticuerpos, inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas E, contra todos esos intrusos que detectaron estos anticuerpos. A través de esas citoquinas y a través de la sangre empiezan a mandar señales que empiezan a llamar más ayudantes, más soldados. Entonces empiezan a venir por la sangre neutrófilos y más macrófagos desde la médula ósea a ese lugar de batalla. Porque esto es una batalla que se empieza a generar cuando este intestino se pone permeable. ¿Y cuál es el campo de batalla? La inflamación. Siempre que hay inflamación, ahí está sucediendo una batalla. Y acá es donde aparece el concepto clave. Inflamación no es algo malo en sí. Es el terreno de guerra que el cuerpo prepara para que los soldados puedan trabajar y ayudarnos o matar o sacar lo que es malo para nuestro organismo. Entonces los vasos sanguíneos se empiezan a dilatar, llega más sangre y con esa sangre vienen muchas células inmunes a trabajar. El tejido de ese lugar o en ese punto se vuelve más permeable, entonces permite el paso de defensas. Los soldados, que son las células inmunes, empiezan a liberar armas químicas, que son citoquinas, radicales libres, para poder destruir a estos invasores. Pero acá está el problema. Esto sucede y se tiene que resolver en ese momento. Todo esto debería resolverse una vez que el enemigo desaparece, ¿no? Que la bacteria que tenían que matar la mataron o que sacaron lo que tenían que sacar. Pero el problema en el intestino permeable es una guerra que nunca termina, porque es por lo que nosotros ingerimos y no estamos dejando de ingerir. En el intestino permeable la invasión es constante, porque ya dañamos esa protección que tenían las paredes. Entonces, todos los días pasan toxinas, todos los días pasan fragmentos de bacterias y todos los días pasan alimentos mal digeridos, porque ya dañamos esas paredes. Por eso, estos soldados nunca se retiran. Los linfocitos, los macrófagos siguen liberando citoquinas inflamatorias. La inflamación deja de ser una inflamación localizada que sucede solo en el intestino y se vuelve sistémica. ¿Por qué? Porque esas citoquinas empiezan a viajar por la sangre y ahí encienden alarmas en otros tejidos como es la piel, las articulaciones, la tiroides y el cerebro. De esta manera es como un intestino permeable se puede manifestar como acné, rosácea, psoriasis, hipotiroidismo autoinmune, dolores musculares, niebla mental. La inflamación, que en realidad es un terreno necesario para reparar, es algo que debe suceder en el organismo para reparar, se transforma en un campo de batalla crónico donde el fuego nunca se apaga. Y al ser constante, la inflamación se empieza a desparramar a todo el organismo y por eso decimos que hay inflamación sistémica.